Saludos gente, ¿qué tal les va? Yo bien si les interesa. Bueno, bienvenidos al canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo la parte final del capítulo 2 y el capítulo 3 del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior vimos a los compañeros de clase de Hajime, el grupo de héroes que eran como unos 15, en su entrenamiento en el piso 89 del laberinto de Orcus, y cuando bajaron al piso 90, fueron emboscados por un miembro de los enemigos de la humanidad, una demonio. Al principio, esta demonio intentó hacer que los estudiantes se unieran a su bando traicionando así a la humanidad, pero tuvo que salir Kouki con su justicia idealista para rechazar su propuesta y empezar a pelear instantáneamente con ella sin darle la oportunidad a los demás para prepararse. Y dicha pelea empezó muy mal, ya que la demonio trajo consigo un ejército de monstruos demasiado fuertes y numerosos. Bueno, ahora veremos cómo sigue el combate. Espero que lo disfruten y lo sigan apoyando para seguir trayéndoles los demás capítulos. Como dije al final del video anterior, el capítulo 3 no es muy largo, solo son 2 partes, así que lo voy a unir con este. Así dure 1 hora, ya que chuchas, es mi video y lo hago como yo quiero. Bueno, ya mucha intro. Mejor comencemos. Volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Una sombra en el horizonte. Parte 3. Parece que lo estás pasando muy mal. ¿Qué te parece? ¿Ya tienes ganas de unirte a nuestro equipo? Si te rindes ahora, puede que todavía esté dispuesta a dejarte. La demonio se cruzó de brazos y vio cómo Kouki y los otros luchaban por mantener a raya a los monstruos, pero su fría mirada dejó claro que ella ya sabía cuál iba a ser su respuesta, y por supuesto, Kouki no desafió sus expectativas. De ninguna manera, tus amenazas insignificantes no funcionarán con nosotros. Solo mira, te ganaremos a ti y a tu monstruoso ejército. ¡Mira esto! ¡Romper límite! Kouki golpeó airadamente la masa del Super Voltaur y activó su habilidad más poderosa. Romper límite agotaba continuamente su maná, pero a cambio triplicaba todas sus estadísticas. Sin embargo, la habilidad literalmente empujó a su cuerpo más allá de sus límites, por lo que no podía mantenerla por mucho tiempo. Además, le dejaba exhausto una vez que terminaba la habilidad. Tendría suerte de que le quedara la mitad de su fuerza original una vez que la habilidad desapareciera. Aunque esta habilidad era su carta de triunfo, venía con consecuencias nefastas que necesitaban ser tomadas en consideración. Kouki la había activado aquí porque sabía que necesitaba matar rápidamente a esos monstruos o la moral del equipo caería. La fuerza de los monstruos, así como la curación del cuervo, le habían dejado pocas opciones. Una luz blanca y cegadora cubrió su cuerpo. El Super Voltaur cargó de nuevo completamente imperturbable. Kouki se agachó bajo el ataque del Super Voltaur y giró su espada con infusión de luz desde abajo. Había hecho un ataque similar unos minutos antes, pero solo había conseguido herir al Super Voltaur en aquel entonces, no matarlo. Sin embargo, sus estadísticas se triplicaron ahora y así cortó al Super Voltaur como si fuera mantequilla. Un segundo más tarde, las dos mitades del cuerpo del Super Voltaur se estrellaron contra el suelo. Kouki usó el impulso de su swing para correr hacia adelante directamente hacia la mujer demonio. No quedaba nada protegiéndola de él, por muy hábil que sea con la magia. Kouki dudaba que esta demonio pudiese hacer algo para detenerle ahora. Cortaría al cuervo de 2 cabezas y eso terminaría la batalla, al menos eso es lo que todos pensaban que pasaría, pero justo en ese momento... El espacio alrededor de Kouki se deformó en 5 puntos diferentes. 5 quimeras invisibles soltaron un aullido feroz y le atacaron. Kouki giró sorprendido mientras se le acercaban por todos lados. Se agachó bajo el ataque que venía hacia él desde el frente mientras cortaba la quimera a su derecha. Confió en su armadura sagrada para protegerle de las quimeras a su izquierda y a su retaguardia. Tuvo éxito, pero apenas. El de la izquierda le dio un puñetazo en el hombro haciéndole tropezar con otra quimera. El de la derecha levantó sus patas y las golpeó contra sus hombros forzando a Kouki a arrodillarse. Apretando los dientes, Kouki gruñó de dolor. Los colmillos de la quimera le cayeron encima y apenas consiguió mantenerlos a raya con su espada. Las garras clavadas en sus hombros limitaron los movimientos de Kouki y a pesar de estar en romper el límite, no pudo sacar suficiente fuerza para liberarse. Sin embargo, Kaori lanzó 2 hechizos, bendición plenaria y prisión radiante, en el momento en que vio cómo golpeaban a Kouki. Bendición plenaria era un hechizo de recuperación de rango intermedio con un solo objetivo. Era una forma más potente del hechizo anterior que ella había lanzado, Santa Bendición. Solo curar a Kouki habría sido inútil, ya que la quimera lo tenía inmovilizado y lo golpearía de nuevo.
Por eso también lanzó el hechizo de rango intermedio Prisión Radiante. Como su nombre indica, la prisión radiante sella a su objetivo en una jaula de luz. Su objetivo era Kouki. Barras de luz se elevaron a su alrededor alejando a las quimeras. Con la quimera removida, Bendición Plenaria pudo curar a Kouki sin interrupción. Al mismo tiempo, Suzu y algunos otros miembros de la retaguardia lanzaron un aluvión de hechizos a las quimeras que quedaban cerca de Kouki. Habían logrado ganar un respiro suficiente contra sus propios oponentes para desatar una sola descarga. Sin embargo, como el velo divino de Kaori ya no les cubrían, habían tenido dificultades para dirigir sus hechizos. Debido a eso y a la distancia entre ellos, sus disparos no fueron tan efectivos como esperaban. Aún así, le dio tiempo a la primera línea para reagruparse. Totalmente recuperado, Kouki levantó su espada en alto y lanzó uno de sus hechizos más fuertes. Desencadenamiento astral. 4 ondas de choque de luz explotaron de la hoja de Kouki. Esta era su técnica favorita. Las quimeras sintieron el peligro y rápidamente intentaron apartarse del camino. Sin embargo, Kaori no iba a dejar que eso pasara. Ahora era su turno de mostrar su hechizo más preciado, los grilletes divinos. Cadenas de luz se elevaron alrededor de los pies de las quimeras, envolviéndose alrededor de sus piernas, cuellos y torsos. Con su fuerza, las quimeras podían fácilmente liberarse, pero Kaori había conseguido detenerles durante unos segundos. Esos pocos segundos fueron suficientes para que las ondas de choque de Kouki llegaran a las quimeras y las hicieran picadillo. Kouki se dio la vuelta y apuntó su espada a la demonio. Lo siento, pero si esto es lo mejor que tienes, no es lo suficientemente bueno, ya no queda nada protegiéndote ahora. La demonio miró a Kouki con expresión incrédula en su cara. Si me tienes a la defensiva, ¿por qué pierdes el tiempo diciendo lo obvio? Deberías haber ido directo al ataque, parecía decir. Kouki encontró indignante que incluso después de haber sido presionada hasta ahora, la demonio aún parecía tan tranquila. Le había quitado todas sus quimeras y Super Voltaurs. Parte de la razón por la que estaba tan molesto era porque todo con lo que ella les había golpeado hasta ahora había sido ataques sorpresas. Esa cobarde, todo lo que hace es usar trucos mezquinos y ataques furtivos mientras observa a salvo desde detrás de sus monstruos. No recuerdo haber dicho nunca que esto fuera lo mejor que podía hacer. Tus mentiras no funcionarán conmigo. Ya verán por ustedes mismos si es mentira o no. Ahora que he visto lo fuertes que son los apóstoles herejes, ya no los necesito. ¿Qué dices? La demonio se quitó irritablemente un mechón de pelo en un movimiento de sus ojos. Al mismo tiempo, Kouki escuchó un grito detrás de él. La visión que le saludaba cuando se dio la vuelta era una pesadilla. 5 Super Voltaurs y quimeras más habían brotado de la nada. Peor aún, también habían aparecido nuevos monstruos. Los lobos negros de 4 ojos y los gatos negros con tentáculos que brotaban de sus espaldas amenazaron al resto del grupo. Uno de los gatos golpeó con sus tentáculos en el flanco de Nomura mientras miraba. Endo rápidamente lanzó un ataque a los tentáculos del gato en el momento en que vio caer a Nomura. Él la acuchilló furiosamente con sus dagas. Mientras tanto, Yoshino empezó a gritarle a la estupefacta Tsuji para que empezara a curar a su camarada. La reprimenda de Yoshino hizo que Tsuji volviera a sus sentidos y empezó a lanzar hechizos curativos tanto sobre Endo como sobre el colapsado Nomura. ¡No puede ser! ¿Aún te quedaban tantos monstruos? La habilidad especial de la quimera es el camuflaje, puede esconderse y todo lo que toca. Ese chico de allí incluso intentó advertirte sobre ello, aunque ni siquiera él fue capaz de averiguar cuántos monstruos había escondido aquí. Ahora bien, supongo que es hora de bajar el telón, como dicen. Los estudiantes estaban siendo empujados hacia atrás por el repentino ataque de los monstruos. Kouki corrió hacia atrás para intentar apoyar a sus compañeros. Ahora que el secreto había salido a la luz, la demonio no tenía razón para esconder sus fuerzas. Más y más monstruos comenzaron a disipar su camuflaje y se unieron a la lucha. Docenas de lobos y gatos aparecieron desde el espacio detrás de la demonio y atacaron. Antes de que pudiera regresar con sus aliados, Kouki se encontró rodeado por una muralla de tentáculos. Giró su espada en un círculo gigante cortando los tentáculos. Uno de los gatos le saltó a la cara y él lo golpeó. Como estaba a mitad del salto, estaba seguro de que no podría esquivarlo. Kouki rugió: empezaré contigo. Sin embargo, el gato saltó a un lado en el aire y la espada de Kouki se balanceó inofensivamente por el aire. Eso superó con creces las expectativas de Kouki. Luego, el gato dio un nuevo salto hacia adelante. Sus malvadas y afiladas garras se dirigieron directamente al cuello de Kouki.
Apenas consiguió apartar la cabeza del camino a tiempo, pero al hacerlo arruinó su postura y fue incapaz de defenderse contra el lobo de 4 ojos que le atacó por detrás. Gracias a su armadura y a su habilidad a romper el límite, el placaje del lobo no le hizo ningún daño real. En vez de eso, lo envió volando hacia atrás con sus compañeros, lo que afortunadamente había estado tratando de hacer en primer lugar. La horda de monstruos locamente poderosa rodeaban a Kouki y a sus compañeros. Fue solo gracias a la curación incesante de Kaori y Tsuji que todos los estudiantes seguían vivos. La primera línea apenas aguantaba, pero como estaban, no tenían forma de salir de este aprieto. Kouki intentó reducir sus números mientras su romper el límite aún estaba activo, pero los monstruos le atacaron en formaciones de 5 y emplearon tácticas de golpear y correr, no le dejaban dar un golpe decisivo. Incluso la velocidad de Shizuko había sido sellada. Los ágiles gatos trabajaron junto con los lobos que poseían la magia especial de la previsión para seguirle el ritmo incluso cuando usaba su habilidad sin tiempo. Aunque se las arregló para conseguir algunos cortes, de todos modos, ninguno de ellos fue fatal. La desesperación comenzó a colorear las caras de los estudiantes mientras continuaban luchando. El último clavo en el ataúd fue cuando la propia demonio se unió a la batalla. Mientras terminaba de cantar un largo hechizo, una remolinante bola de maná gris se juntó en su mano y voló por la habitación hasta donde estaban Kouki y los demás. No viajó tan rápido, cada uno de los estudiantes tenía un nivel lo suficientemente alto como para haberla esquivado. Sin embargo, cuando Nomura vio el hechizo que la demonia estaba lanzando, su cara palideció. Apenas estaba consciente gracias a ese ataque anterior, pero sabía que tenía que advertir a sus amigos. Tosiendo sangre, gritó una advertencia a sus compañeros. ¡Oh no, mierda! ¡Taniguchi, levanta una de tus barreras! ¡Tenemos que detener esa esfera! ¿Ah? Oh, ok. Suzu acortó su canto y rápidamente lanzó un hechizo de alto nivel de barrera de luz. Una brillante cúpula cubría al grupo. El hechizo Tierra Santificada separaba un área particular de otras áreas y no la gente de la gente. Los monstruos dentro de la cúpula permanecían adentro. Además, Tierra Santificada consumía una gran cantidad de maná. Normalmente Suzu reservaba esta habilidad para las circunstancias más extremas, y la desesperación de Nomura había dejado claro que la esfera de la demonio era una de esas circunstancias, por eso eligió el hechizo más fuerte que conocía. La esfera gris que giraba se estrelló contra la barrera, poseía una fuerza mucho mayor de la que su apariencia implicaba. Suzu apretó los dientes y se quemó a través de su maná a un ritmo prodigioso mientras luchaba por evitar que la esfera se abriera paso. Al mismo tiempo, los movimientos de los monstruos cambiaron repentinamente. Un grupo de ellos se separó y se dirigió directamente a Suzu, casi como si la demonio les estuviera mandando. Nomura les gritó a todos que protegieran a Suzu. Eri comenzó a hacer lanzamientos como loca, tratando de mantener a raya a los invasores Super Voltaurs. Frente a ella, Saito, Yoshiki, Kondo y Reichi oyeron el grito de Nomura y corrieron a cubrir a Suzu. Mientras Tierra Santificada estuviera activa, Suzu no podía moverse. Los gatos negros se aprovecharon de esa debilidad y se deslizaron ágilmente a través de los huecos en las defensas del grupo. Nomura puso su mano contra el suelo e invocó púas de la tierra, esperando atravesar a los gatos, pero ellos zigzaguearon por el aire, evitando las púas, y golpearon a Suzu con sus tentáculos. Nomura gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. Los tentáculos atravesaron el estómago, el muslo y el brazo derecho de Suzu. Antes de que pudiera siquiera gritar, los gatos balancearon sus tentáculos de lado, lanzando a Suzu a un costado. Golpeó el suelo tan fuerte que se le quitó el aliento de la garganta. Sangre cubría el suelo donde yacía mientras succionaba una irregular respiración. Un ardiente dolor recorrió todo su cuerpo. Eri y Kaori llamaron a Suzu claramente asustadas. Kaori rápidamente empezó a lanzar un hechizo de curación, pero la barrera de Suzu se desvaneció antes de poder terminar. Todos aléjense de esa barrera, fue lo que Nomura gritó desesperadamente a todo el mundo, pero este fue el mismo hechizo que había conseguido competir con la Tierra Santificada de Suzu. La advertencia de Nomura fue demasiado pequeña, más bien demasiado tarde. La esfera gris golpeó el suelo sin hacer ruido, se rompió donde aterrizó, el humo expandiéndose desde el punto de impacto. Saito, Kondo y Nomura intentaron correr hacia Suzu. El humo gris envolvió a los cuatro. Los monstruos cercanos habían saltado del camino antes de tiempo, así que no se vieron afectados. El humo gris se expandió aún más, tragándose al resto de los estudiantes.
Kouki instantáneamente invocó una ráfaga de viento para sacar el humo de la habitación. El humo creado por arte de magia como ese normalmente no sería tan fácil de despejar. Aún así, Kouki estaba bajo los efectos de su romper el límite. Haciendo su magia más fuerte, pudo empujar el humo hacia el pasillo, aunque con cierta dificultad. Sin embargo, cuando el humo se despejó, la vista que lo saludó fue completamente inesperada. 4 de los estudiantes se habían convertido en piedra. Saito y Kondo estaban completamente petrificados, mientras que Nomura, que se había lanzado por encima de Suzu, solo tenía la parte izquierda medio petrificada. Por su parte, Suzu solo tenía las piernas petrificadas. Nomura se las arregló para permanecer consciente, pero apenas apretó los dientes y gimió mientras la parte petrificada de su cuerpo ardía de dolor. La razón por la que Nomura se había resistido a la petrificación mejor que los otros era porque era un mago de tierra y poseía la mayor resistencia a la magia de tierra de todos ellos. Había sido consciente de lo peligroso que era el hechizo en primer lugar porque era un hechizo de tierra que había reconocido. Más específicamente, el hechizo de tierra de alto rango, Prisión Oscura, extendía una nube de humo que petrificaba todo lo que tocaba. Peor aún, mientras alguna parte de alguien fuera golpeada por la petrificación, se extendería lentamente hasta que quedara completamente congelada. La única forma de detenerlo era poner una barrera lo suficientemente fuerte como para repelerlo, o soplar el humo antes de que tocara a alguien. Sin embargo, solo una barrera de alto rango sería capaz de detenerlo. Además, requería de un hechizo de viento extremadamente poderoso para ser desplazado. ¡Maldita bastarda! ¿Cómo te atreves? Una furia hirviente goteaba de sus palabras. La luz que le rodeaba brillaba más que antes. Estaba más que listo para atacar directamente a la demonio. Sin embargo, las palabras de Shizuku lo detuvieron. Kouki, espera, tenemos que retirarnos. Necesitas asegurar nuestra ruta de escape. ¡De ninguna manera! ¿Quieres que me retire después de que ella le hiciera eso a nuestros compañeros? Kouki miró con enfado a Shizuku, pero a ella no le desconcertó su actitud y le miró con calma. Escúchame, Kaorion puede curarlos, pero le llevará tiempo. Y si esperamos demasiado, puede que sea demasiado tarde. Necesitamos retirarnos y reagruparnos. Y ahora que hemos perdido la mitad de nuestro grupo, si saltas para atacar ahora, el resto de nosotros no podremos resistir. Todos moriremos. Pero... Además, tu romper límites se acabará pronto, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que puedes durar sin él? No puedes perder la calma aquí. Todo el mundo está enfadado por lo que ha pasado, pero estamos perdidos si dejamos que eso nos saque de quicio. Kouki rechinó los dientes frustrado. Fue entonces cuando notó la sangre goteando de las comisuras de la boca de Shizuku. Ella estaba tan enfadada como él, si no más. Aún así, aunque estaba tan frustrada que se mordió los labios hasta que sangraron, no había perdido de vista lo que había que hacer. Si pudiera, destrozaría a esa demonio, pero sabía que eso no salvaría a sus compañeros. Bien, todos nos retiramos. Shizuku, Ryutaro, cúbrame un poco. Claro, puedes contar conmigo. ¡Listo! ¡Ya lo tienes! Kouki levantó en alto su espada y empezó a cantar. No había usado este hechizo antes porque tenía un encantamiento tan largo. Además de eso, no habría sido suficiente para derrotar al enemigo. Sin embargo, era el hechizo perfecto para abrir una vía de escape. El canto lo dejaría indefenso, así que pidió a Shizuku y a Ryutaro que lo protegieran, por supuesto. Eso significaba que tenían que luchar contra los monstruos que habían estado conteniendo hasta ahora. Lucharon valientemente, pero cada segundo sufrían más lesiones. No podrían aguantar mucho tiempo. ¿Crees sinceramente que los dejaré huir? La demonio ordenó a sus monstruos que dieran vueltas detrás de la retaguardia del grupo. Al mismo tiempo empezó a cantar otro hechizo. Esta vez su mano apuntaba directamente a Kouki, y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. 5 de las quimeras que se suponía que eran sus aliados de repente se volvieron contra la demonio. Instantáneamente acortó su hechizo y cambió su objetivo a los monstruos que la perseguían. Una tormenta de polvo se agitó a su alrededor. Granos de arena se reunieron en hojas y cortaron 2 de las quimeras. Las 3 restantes dejaron que el viento los empujara hacia atrás, salvándoles del torbellino de hojas de arena. Ella los miró sorprendida. ¿Por qué me están atacando? Entonces se dio cuenta de que todas las quimeras estaban gravemente heridas. Los monstruos que se habían vuelto contra ella eran todos los que había matado Kouki. Deberían haber estado todos muertos. Y de hecho, la demonio no sintió ninguna vida viniendo de ellos. De repente, recordó una cierta rama de la magia que permitía a la gente manipular a los muertos.
No dejaré que toques a Koki-kun. Eri agitó su mano como un bastón y las quimeras muertas se movieron para rodear a la demonio. ¿Qué? ¿Una nigromante? Nadie me dijo que tenían una de esas. La demonio había investigado a fondo a Koki y a su grupo antes de tender esta trampa. Ninguno de sus informes había mencionado nada sobre la existencia de una nigromante en su grupo. La habitual repugnancia de Eri y la nigromancia había acabado salvándolos en esta coyuntura crítica. Aunque era nigromante, estaba demasiado asustada para usar sus habilidades de nigromancia. Sin embargo, ahora que estaban entre la espada y la pared, ella había tenido que vencer ese miedo. Miró fijamente a la demonio, hábilmente manipulando a los 3 cadáveres de quimera. Era difícil de creer que era la primera vez que usaba la nigromancia. Mantuvo a las quimeras fuera del alcance de ataque de la demonio, pero lo suficientemente cerca como para que siguiesen siendo una amenaza. Su objetivo no era derrotar a la demonio, sino ganar tiempo. Mientras ganaban tiempo, Kaori emitió tanto la bendición plenaria como consagración sobre Suzu. Era la más cercana a la muerte de todos los miembros del grupo, por lo que Kaori se había concentrado primero en ella. Consagración era un hechizo de luz de rango intermedio que eliminaba los efectos de estado del objetivo. La petrificación en particular era un efecto de estado muy potente y hasta a Kaori le estaba llevando algún tiempo curarla. Bendición plenaria cerró instantáneamente los agujeros en el brazo y el estómago de Suzu, pero ella ya había perdido mucha sangre, necesitaba un descanso adecuado o su vida correría peligro, y una vez que sus piernas no estuvieran petrificadas, Kaori también necesitaba cerrar la herida allí. Mientras Kaori atendía a Suzu, Tsuji empezó a despetrificar a Nomura. Gracias a la alta resistencia natural de la tierra de Nomura, su curación fue rápida. Tsuji ya había conseguido restaurar su pierna izquierda. Mientras curaba a Nomura, Tsuji miró a Kaori y se mordió el labio. Aunque también era una consumada sacerdotisa, era obvio que las habilidades de Kaori eran mucho mayores que las suyas. No solo estaba curando a Suzu, que había sido herida mucho más que Nomura, sino que también pudo lanzar hechizos de recuperación sobre Shizuku y Ryotaro al mismo tiempo. Encima de eso, ella incluso estaba proveyendo apoyo con sus cuchillas de luz y grilletes divinos. Tsuji dudaba que pudiera manejar incluso la mitad de eso. Tsuji pensaba, Shirasaki-san es increíble, comparada con ella, yo solo... No, ahora no es el momento de la autocompasión. Aunque se odiaba por no ser más útil a sus compañeros, no podía permitirse el lujo de distraerse en esta situación. Nomura quería ofrecer algunas palabras de aliento, pero también sabía que no había tiempo para charlas sentimentales. Todavía gimiendo de dolor, escupió un conjuro. Con su poder de batalla reducido y Koki ya no luchando, los estudiantes estaban muy presionados. Hiyama, Nakano, Nagayama y Endo estaban cubiertos de sangre de pies a cabeza y sus movimientos se volvían aburridos. Eri tenía las manos ocupadas protegiendo a Koki y a las 2 sanadoras. A este ritmo el grupo colapsaría en unos minutos más. Si no hubiese sido por la esperanza que la reluciente espada de Koki daba a todo el mundo, probablemente ya se habrían rendido. Finalmente llegó el momento que todos habían esperado. Un solo rayo de luz se elevó hacia el cielo cuando golpeó el techo, se rompió, enviando fragmentos de luz que corrían hacia el suelo como una lluvia de meteoritos. El hechizo que Koki usó se llamaba Diluvio Divino. Era un ligero hechizo que apuntaba a múltiples monstruos desde arriba. No era un hechizo terriblemente poderoso y normalmente se usaba para limpiar hordas de enemigos débiles, pero con la ayuda de romper el límite, el poder del hechizo aumentaba hasta el punto de que podía matar incluso a los monstruos encontrados en el piso 50. Desafortunadamente, los monstruos que la demonio había traído con ella eran mucho más poderosos que eso. Lo máximo que pudo hacer fue ralentizarlos. Aún así, eso era todo lo que Koki necesitaba. Mientras los mantuviera inmovilizados unos segundos, podrían escapar. La demonio aún estaba ocupada tratando con las 3 quimeras zombies de Eri. Después de asegurarse de que la demonio aún estaba ocupada, Koki activó el segundo efecto de este hechizo ridículamente largo. Koki les gritó que se reúnan todos. La lluvia de luz que había estado manteniendo a raya a los monstruos se detuvo y empezó a regresar a la espada de Koki. Fue un espectáculo verdaderamente impresionante, ver una verdadera tormenta de meteoritos de luz volar dentro de la espada sagrada. Una vez que toda la luz giró con él, Koki apuntó su espada a los monstruos que bloqueaban su huida y gritó el nombre de la segunda forma del hechizo.
Santas estrellas fugaces, los incontables puntos de luz se dispararon a la vez, bombardeando a los monstruos. Este hechizo no tenía el mismo poder destructivo que su carta de triunfo, la ira divina, por lo que fue incapaz de destruir completamente a los monstruos frente a él. Hubiese preferido usar la ira divina, pero el encantamiento era demasiado largo. Sabía que Shizuku y Ryutaro no habrían podido aguantar tanto tiempo, aunque había algo que las santas estrellas fugaces tenían que la ira divina no tenía. Cuando los fragmentos de luz se estrellaron contra los monstruos, estallaron en 1000 relucientes explosiones. Era como si Kouki hubiera disparado una bomba de racimo a la horda de monstruos. Los monstruos fueron incapaces de defenderse de los continuos bombardeos, por lo que fueron sorprendidos. Gritaron de dolor con sus ojos cerrados contra la luz cegadora. La áspera luz paralizó su visión. La habilidad secundaria de santas estrellas fugaces era que cegaba a los objetivos. Incapaces de ver correctamente, los monstruos se agitaron. Ya no estaban en posición de vigilar una ruta de escape. Kouki y los otros fueron salvados. Ahí fue cuando gritó: «¡Todos corran por sus vidas!». A sus órdenes, el grupo empezó a huir. Nagayama llevaba a Kondo y Saito, que fueron petrificados, mientras que Endo llevaba a la inconsciente Suzu. El brazo izquierdo de Nomura aún seguía petrificado, pero aguantó el dolor y corrió. La demonio ordenó a los monstruos que quedaban que atacaran mientras ella seguía defendiéndose de los cadáveres de Quimera. Los monstruos huyeron rápidamente en persecución. Las quimeras, los lobos de 4 ojos y los gatos negros eran criaturas ágiles y cerraron la brecha en un instante. Nomura sonrió a través de su dolor y se giró, su mano derecha señalando al ejército de monstruos que los atacaba. «No eres la única que puede usar la magia de tierra aquí. Ahora prueba de tu propia medicina. ¡Prisión oscura!». Nomura disparó la misma esfera gris que había usado la demonio minutos antes. Explotó frente a los monstruos que lo atacaron. Cuando la demonio había lanzado el hechizo, sus monstruos habían saltado instintivamente fuera del camino. Adivinó que la demonio les había enseñado a todos a desconfiar de ese hechizo específico, que era precisamente por lo que lo había elegido. Pensó que les daría más tiempo. Su suposición resultó ser correcta. En el momento en que Nomura había tirado la esfera gris, todos los monstruos se habían detenido y saltado rápidamente hacia atrás. El humo petrificante también sirvió de cortina de humo, escondiendo a Kouki y a los demás de la vista. Endo recurrió a las últimas rastras de su maná para usar una habilidad que ocultaba sus huellas y borrar su olor. Era una de sus habilidades derivadas, sigilo. Los furiosos aullidos de los monstruos se desvanecieron en la distancia mientras el grupo corría y corría. Humillados y completamente derrotados, Kouki y los demás subieron las escaleras que conducían al piso 89. Sus rostros eran una mezcla de frustración por lo mucho que habían sufrido la derrota y la felicidad por escapar con vida. Volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. La valiente lucha de un personaje genérico. Parte 1. Suscríbete. En algún lugar dentro del piso 89 había una habitación octogonal con salidas en 4 lados. También había una habitación oculta que existía a un lado entre 2 de las salidas. No era muy grande, pero era un gran escondite. La entrada estaba camuflada, así que era difícil de ver desde el exterior. Kouki y los otros estaban encerrados dentro tomando un pequeño descanso. Las expresiones de todos eran oscuras. Sus mentes estaban preocupadas por la batalla de la que acababan de escapar. Muchos de ellos todavía no habían sanado sus heridas y hacían muecas de dolor. Normalmente era aquí donde Kouki despertaba a sus compañeros con uno de sus característicos discursos carismáticos. Sin embargo, usar romper el límite por tanto tiempo le había causado un serio daño. Se sentó en silencio contra la pared, sus labios estaban completamente sellados. Peor aún, la siempre alegre mascota de la clase, Suzu, seguía inconsciente. Su cara estaba pálida por la pérdida de sangre y descansaba irregularmente, su respiración hecha trizas. Verla tan débil era parte de lo que deprimía a la clase. Las piernas de Suzu aún estaban petrificadas desde las rodillas hacia abajo, y Kaori seguía trabajando para curarla. Afortunadamente ya había cerrado la herida de su muslo. Todo lo que quedaba por hacer era despejar el resto de sus piernas. Desafortunadamente ya había perdido demasiada sangre. Por lo que parece, los tentáculos del gato deben haber tocado una arteria mayor. Fue solo gracias a la prodigiosa habilidad de Kaori que Suzu estaba viva. Sin embargo, ni siquiera Kaori podía reemplazar toda la sangre perdida de Suzu, al menos no inmediatamente.
No había magia que creara sangre, así que lo máximo que podía hacer era alimentar a Suso con pociones reponedoras de sangre. A todos los efectos, Suso estaba fuera de servicio en un futuro próximo. El grupo necesitaba un lugar seguro para descansar. Debido a que Kaori estaba tan concentrada en mantener a Suso con vida, no habían tenido tiempo de curar a los demás. Naturalmente, eso significaba que Saito y Kondo también seguían petrificados. Una vez que la condición de Suso se estabilizara, Kaori tendría que curarles. Por lo tanto, el grupo sabía que no se curarían por un tiempo, y aparte de una pequeña minoría, la mayoría de ellos estaban de acuerdo con eso. O tal vez era que simplemente no tenían la energía para quejarse. Shizuku frunció el ceño y se masajeó las sienes. Ella sabía que tenía que hacer algo con la moral baja de todos, pero no sabía cómo. Era una persona fundamentalmente tranquila, a diferencia de Suzu. Las palabras no fueron fáciles para ella. Pero Koki estaba demasiado exhausto para estar de pie y Suzu estaba inconsciente. Ella era la única que quedaba en posición de actuar y siempre había estado afligida por la interminable necesidad de ayudar a la gente. En muchos sentidos, Shizuku era más una anciana sabia que una chica de instituto. Encima de eso, ella poseía una voluntad de hierro, estaba tan agotada como el resto de ellos, pero no descansó. Cansada de pensar en ello, Shizuku decidió al menos romper el silencio opresivo con una broma sobre lo mal que les habían vencido, pero antes de que pudiera, Tsuji y Nomura entraron por la entrada de la habitación. Creo que lo hemos camuflado mejor que antes. Nunca he hecho un hechizo tan preciso, así que fue bastante difícil. Ya no creo que pueda seguir haciéndolo. Después de todo, alterar la entrada para que se vea igual que el resto de la pared está fuera de tu área de experiencia. Tuvimos que dibujar todo el círculo mágico desde cero también. Lo hiciste bien, tranquilo. Tú también, gracias por arreglarme el brazo. Debe haber sido difícil. Nomura no solo había camuflado la entrada de esta habitación, él fue que hizo esta habitación en primer lugar. La afinidad con la magia de tierra generalmente se extendía a controlar directamente la tierra, no a darle forma y moldearla como lo hacían los sinergistas. Por eso, un trabajo tan preciso como este era difícil para ellos. Podían abrir grietas gigantescas en la tierra, enviar rocas volando, hacer lanzas fuera de la tierra, y si eran lo suficientemente fuertes incluso petrificar enemigos y crear golems, pero separar minerales específicos de aleaciones, fusionarlos y crear nuevos objetos con cosas que caían bajo la categoría de tierra era el único dominio de los sinergistas. Así que mientras era fácil para un mago de tierra hacer un enorme agujero en la pared, hacer algo preciso como cubrir ese agujero con tierra que parecía como la pared alrededor era casi imposible. Nomura había necesitado dibujar todo un círculo mágico desde cero para que sucediera. La razón por la que Tsuji se había ido con él era para poder terminar de despetrificar su brazo. Buen trabajo, Nomura-kun, nos has conseguido algo de tiempo con esto. Solo espero que funcione. Todo lo que podemos hacer ahora es rezar para que no nos encuentren antes de que terminemos de curar a todos. En cuanto a Kousuke, todo lo que podemos hacer por él es rezar también. No te preocupes por Kousuke, nadie es tan imperceptible como él. Oye, Yugo, sé que tratas de animarnos, pero es deprimente escuchar eso. La atmósfera de desánimo se aclaró un poco cuando los estudiantes oyeron que estaban a salvo. Shizuku agradeció a Nomura por aligerar el ambiente. Nomura sonrió amargamente y rezó por la seguridad de su mejor amigo. Endo era el único que no estaba dentro de la seguridad de su habitación oculta. Él se dirigía solo a informar al Capitán Mel de lo que habían encontrado en el piso 90. Incluso para un dominado héroe invocado como él, correr a través de 10 pisos era de suma importancia para suicidarse. La única razón por la que Koki y los demás lo habían tenido un poco fácil fue porque habían trabajado juntos como un equipo de 15 personas. Sin embargo, tenía un truco bastante barato bajo la manga que le permitía atravesar toda la distancia con seguridad. Su gran habilidad para pasar desapercibido, a pesar de que no era ni demasiado pesimista ni una persona terriblemente tranquila, sus amigos a menudo lo perdían de vista y cuando miraban a su alrededor con pánico se sorprendían al verlo todavía parado a su lado. Su presencia naturalmente débil junto con sus habilidades de asesino le permitían fácilmente correr hasta el piso 70 donde el Capitán Mel estaba sin ser notado por un solo monstruo. Ya había sido un maestro del escondite en la tierra, pero había pulido sus habilidades a nuevas alturas desde que fue convocado aquí. Incluso los que tienen la habilidad de sentir presencia no podían encontrarlo fácilmente. Por esa razón, todo el mundo había confiado en Endo para que proporcionara esta información.
Cuando se fue, Endo había estado llorando. Nada era más frustrante que dejar atrás a tus compañeros y huir tú solo, aunque esas lágrimas pueden haberse debido a la forma en que sus amigos trataron de convencerlo de que era el más adecuado para esta misión. Decir cosas como nadie es tan imperceptible como tú o a veces ni siquiera sé cuando estás cerca, así que no hay manera de que lo hagan los monstruos o sabes, eres tan olvidable que en realidad olvidé tu nombre por unos segundos. Probablemente eso no ayudó mucho en su confianza. Con toda honestidad, Kouki y los demás habían querido retirarse a un piso más alto, pero no les quedaban fuerzas para luchar. Con todo el mundo cubierto de heridas, 3 de su grupo fuera de combate y Kouki gravemente debilitado, no habrían sobrevivido a una batalla con los monstruos de este piso. Por supuesto, no pensaron que el Capitán Mel podría venir a rescatarlos. Y aunque Endo lograra convencer a todo el mundo para que lo siguieran en un viaje tan peligroso, eso requería que el resto de los estudiantes subieran por lo menos 10 pisos hasta llegar al piso 70 también. La razón por la que enviaron a Endo no fue para pedir refuerzos, sino para informar al Capitán Mel y a los demás de la demonio con la que se habían encontrado y del ejército monstruoso que ella dirigía. Ishtar y los otros ya sabían que los demonios eran capaces de controlar a los monstruos y que no usaban un simple lavado de cerebro, sino un método que permitía a los monstruos mantener alguna apariencia de su voluntad. Sin embargo, habían calculado mal la fuerza de esos monstruos. Los humanos estaban preocupados por los números que los demonios podían traer contra la gente, no por la fuerza de esos monstruos individualmente. Sin embargo, los monstruos a los que se habían enfrentado los estudiantes eran lo suficientemente fuertes como para no solo acabar con todo lo que había en el piso 90 con facilidad, sino que incluso habían sido capaces de derrotar al grupo de héroes dotados con habilidades tramposas. Si los demonios siempre hubieran poseído tal poder, la humanidad habría sido aniquilada hace mucho tiempo. En otras palabras, la información de Ishtar no había sido equivocada en ese momento, pero desde entonces los demonios habían nivelado sus habilidades para domar monstruos. No solo habían ganado la ventaja de los números, sino que también eclipsaron a los humanos en fuerza individual. Kouki y los demás sabían que la información tenía que ser transmitida a la Santa Iglesia lo antes posible. Shirasaki-san, te dejaré a ti la despetrificación de Kondo-kun y Saito-kun. Me llevaría demasiado tiempo hacerlo. Empezaré a curar a los otros en su lugar. Sí, está bien, no exageres, Tsuji-san. Estaré bien, en todo caso debería decírtelo a ti. Lo siento, si yo fuera más fuerte no tendrías que llevar una carga tan pesada. Tsuji había estado derramando pociones de maná una tras otra mientras Nomuro trabajaba. Se había recuperado lo suficiente como para empezar a curar a los demás. Tsuji siempre fingió que no le molestaba el hecho de que sus habilidades eran muy inferiores a las de Kaori, pero la verdad es que su falta de habilidad la consumía constantemente. Odiaba su propia debilidad y la carga que eso le causaba a Kaori. Kaori agitó la cabeza, pero Tsuji solo sonrió amargamente y fue a curar a sus compañeros. Ver el dolor desaparecer de sus caras ayudó a aliviar el suyo. Una vez más, Nomura se moría por decirle algo, pero no quería interrumpir la concentración de Tsuji mientras ella se estaba curando. Ni siquiera estamos seguros de cuánto más podremos resistir. Si hay algo que quieras decirle, ve y díselo. Cállate, no me molestes. Nagayama miró a Nomura con expresión amena, pero Nomura enfurruñado se apartó de él. Unas horas después, los estudiantes tomaron siestas en turnos, recuperando gradualmente parte de su fuerza. Mientras tanto, Endo subía por los pisos, evitando el contacto con todos los monstruos. Lento pero seguro se acercaba al piso 70, donde estaba el Capitán Mel. Los monstruos en el piso 80 y más abajo eran lo suficientemente poderosos como para que solo pudiera enfrentarlos uno a la vez. Si varios se le acercaban a la vez, se sentiría abrumado. Se movía tan rápido como podía sin llamar la atención, sabiendo cada minuto que pasaba en los pisos inferiores era un riesgo. Afortunadamente estaba tan bien escondido que podía ver a los monstruos pasar justo delante de él sin preocuparse. Una vez que el actual grupo de monstruos estuvo fuera de la vista, cayó del techo en silencio como una araña. Todos sus artefactos ayudaban a su sigilo y estaba vestido de negro. Parecía todo un asesino. Si lo hubiese deseado, Endo podría haber lanzado fácilmente un ataque sorpresa sobre los monstruos que le habían pasado por delante, haciendo bastante daño. ¿Realmente soy tan difícil de notar? Una lágrima brillaba en el rabillo de sus ojos, cayó al suelo tan silencioso como el resto de él. De todos modos, tengo que darme prisa. Endo comprendió la importancia de la tarea que se le había confiado. También sabía que no lo habían enviado lejos solo para informar al reino. Sus compañeros querían que sobreviviera.
por eso lo obligaron a irse. Él era el único que podía escapar. Nagayama y Nomura no habían dicho nada, pero se dio cuenta por sus rostros cuando lo echaron de que no querían que volviera. A pesar de sus deseos, tenía toda la intención de regresar con sus amigos una vez que hubiera completado su misión. No se atrevía a escapar solo cuando sabía que sus amigos estaban luchando. Aunque le decepcionó lo invisible que era, también sabía que ahora mismo era su arma más grande. Se apresuró en la ruta de escape que conocía de memoria y regresó a salvo al piso 70. Reprimiendo su impaciencia, cautelosamente se dirigió al círculo de teletransportación que el Capitán Mel había establecido en su base. Finalmente estaba lo suficientemente cerca como para sentir a 6 humanos. Nadie más pudo llegar tan abajo, así que estaba seguro de que era el Capitán Mel. Desactivó su sigilo y se acercó lo suficiente como para que pudieran sentirlo. Dio la vuelta a la última curva y entró en la habitación donde el Capitán Mel y los demás estaban esperando. Sin embargo, aunque estaba a plena vista, nadie parecía prestarle atención. Miró al capitán con los ojos muertos y levantó la voz para llamar su atención. No solo estaba molesto porque la gente todavía no se había dado cuenta de él, sino porque tenía prisa por regresar con sus compañeros. ¡Capitán! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Estamos en un gran problema! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Atentos todos! ¡Estamos bajo ataque! El Capitán Mel rápidamente desenvainó su espada y saltó hacia atrás. Miró a su alrededor con cautela. Los otros caballeros le siguieron un latido más tarde. ¡No, capitán! ¡Soy yo! ¡Soy yo! En serio, por favor, denme un respiro. ¡Ah! Eres tú, Kousuke. No me asustes así. Espera, ¿dónde están los demás? ¿Y por qué te ves tan golpeado? Como dije, estamos en problemas. En grandes problemas. El Capitán Mel se había acostumbrado a que Endo apareciera de la nada, así que se relajó al instante cuando se dio cuenta de que no era un enemigo. Capítulo 3. La valiente lucha de un personaje genérico. Parte 2. Un momento después, el hecho de que regresara antes de lo previsto, solo y cubierto de heridas, hizo sonar las alarmas en la cabeza del capitán. Se dio cuenta de que algo catastrófico debía haber ocurrido y su expresión se volvió seria. Endo estaba un poco dolido de que ni siquiera los caballeros de élite del país pudieran sentirlo a menos que dijera algo, pero también sabía que ahora no era el momento de preocuparse por eso. Rápidamente explicó lo que había sucedido. Al principio, el capitán acababa de sentirse confundido, pero a medida que avanzaba la historia de Endo, su expresión se hacía cada vez más sombría. Las lágrimas comenzaron a correr por la cara de Endo mientras terminaba su historia y explicaba por qué había escapado solo. El capitán suavemente le dio palmaditas en la cabeza y lo tranquilizó. No llores, Kousuke. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Podría alguien más subir 20 pisos tan rápido? Alguien tenía que advertirnos y tú eres la mejor persona para el trabajo. Lo hiciste bien, muchacho. Capitán, yo voy a volver. Ellos dijeron que volverían por su cuenta de alguna manera y que no perderán la próxima vez, pero Amanagawa usó su romper límite, así que está agotado. Apenas nos las arreglamos para huir. Todos están cansados de todas las peleas. Incluso si se curan, la próxima vez que venga la demonio, la próxima vez que esos malditos monstruos aparezcan, no se sabe lo que pasará. Ni siquiera sabemos si fueron todos ellos, así que por favor, regresa a la superficie por tu cuenta. Endo secó sus lágrimas y habló con el Capitán Mel con una voz llena de determinación. El capitán se mordió el labio frustrado y le entregó a Endo su bolsa llena de suministros curativos de alta calidad. Uno por uno, los otros caballeros le dieron todos sus objetos y herramientas. Lo siento, Kousuke, nada me gustaría más que ir allí contigo, pero sé que te retrasaría. Oh, no te preocupes por eso, nos estábamos quedando sin artículos de curación, así que esto por sí solo es una gran ayuda. Endo sonrió y levantó la mochila que el Capitán Mel le había dado. Había estado intentando tranquilizar al capitán, pero en vez de eso, su expresión solo se volvió más oscura. No era solo frustración por su incapacidad para ayudar, sino también amargura por lo siguiente que tenía que decir. Kousuke, voy a pedirte algo despreciable, no me importa si me odias por eso. De hecho, tal vez deberías, pero prométemelo de todos modos. ¿Ah? ¿De qué hablas? Si las cosas se ven muy mal, asegúrate al menos de traer a Koki contigo. Kousuke, si se han encontrado con monstruos lo suficientemente fuertes para vencerlos, estamos en serios problemas. Sin Koki, la humanidad estará perdida.
Por supuesto, creo que todos ustedes pueden salir vivos de esto y nada me gustaría más que ver que eso ocurra, pero como comandante de caballero de Highlight, necesito pensar en lo que es mejor para nuestro reino también. Si ocurriera lo peor, quiero que prometas que te concentrarás en mantener vivo a Kouki por encima de todo lo demás. La expresión de Endo se transformó en una de conmoción. El capitán Mel quería que abandonara a sus amigos por alguien más importante para la humanidad. Los líderes a veces tenían que tomar decisiones crueles. La clase de cosas de las que el capitán Mel tenía que preocuparse eran cosas que ni siquiera se le habían ocurrido a Endo, y fue precisamente por eso que la expresión de Endo se oscureció. ¿El resto de nosotros solo somos compañeros de Amanogawa para ti? Eso no es lo que quise decir. No estaba mintiendo cuando dije que quiero que todos salgan vivos de esto. No, nada de lo que diga te convencerá. Kousuke, sin nada más, ¿puedes al menos prometerme que pasarás estas palabras a Shizuko y a Ryutaro? Las palabras del capitán Mel habían conmocionado a Endo. Todos los estudiantes habían pasado mucho tiempo con el comandante Oso Pardo. Él fue quien les enseñó los caminos de este mundo. Todos lo admiraban como un hermano mayor de confianza, especialmente los de la vanguardia. De todas las personas que conocieron en Tortus, él era en quien más confiaban. Precisamente por eso, Endo se sintió tan traicionado por él en ese momento. Sin embargo, en un pequeño rincón de su mente se dio cuenta de que había lógica en lo que el capitán había dicho. Aunque no quería nada más que gritarle al capitán, sabía que estaría mal. Asintió sombríamente y se giró sobre sus talones, pero justo cuando lo hizo, el capitán Mel lanzó a Endo a un lado y lanzó su espada hacia adelante. El metal chirriaba contra el otro metal. En el momento en que se dio cuenta de que su ataque no estaba conectando, giró en círculo y dio una poderosa patada en la rotonda al enemigo que tenía delante. Hubo un fuerte ruido sordo y el resplandeciente contorno fue empujado hacia atrás. Profundas marcas de garras han rasguñado el suelo frente al capitán Mel. Había usado sus garras para evitar salir volando. La cara de Endo palideció al darse cuenta contra lo que luchaba el capitán. No puede ser, ¿ya nos han alcanzado? Los monstruos empezaron a aparecer en oleadas, rodeando a Endo y a los caballeros. Estaba tan agitado que ni siquiera se levantó. No había pensado que fuera posible para ellos alcanzarlo tan rápidamente o rastrearlo tan fácilmente. En su camino hacia aquí, había usado cada habilidad de sigilo que había tenido para esconder no solo su presencia, sino también cada rastro de su maná. Además, había corrido hasta aquí. Esperaba que la demonio también hubiese pasado tiempo buscando a Kouki mientras subía por los pisos. Entonces, la mujer a la que temía más que a nada, apareció. ¡Todos! ¡Formen un círculo! ¡Protejan el círculo de teletransportación con sus vidas! ¡Kousuke, no te quedes ahí sentado! ¡Levántate y corre! ¡Tienes que regresar a la superficie! Los caballeros reaccionaron con una rapidez inhumana. Verdaderamente hicieron honor a su nombre como los mejores del reino. Incluso se las arreglaron para mantener a los monstruos a raya. Por ahora, sabían por el relato de Endo que no tenían la fuerza para vencer a estos monstruos y por eso se concentraron completamente en la defensa. No entendía por qué el capitán quería que saliera a la superficie. Había pensado que su misión era regresar con los demás y decirle a Shizuko y a Ryutaro lo que quería de ellos. Además, no entendía por qué no podían intentar escapar todos juntos. ¡Deja de apaciguarte! ¡Tienes que contarle a todo el mundo sobre la amenaza demoníaca! Pero, ¿y qué pasará con ustedes? Lo más probable es que muramos. Kousuke, una vez que te teletransportes, destruye el círculo de tu lado. Necesitas ganar tanto tiempo como sea posible. ¿Qué? Pero... El capitán tuvo la idea correcta. Incluso si Endo lograba escapar, necesitaba frenar a los monstruos o le alcanzarían muy pronto. Sin una manera de retrasar a sus perseguidores, es casi seguro que Endo fuera asesinado poco después del capitán Mel. En su situación actual, el mejor curso de acción era el que él corriera, mientras que dejaba a los otros atrás para ganar el tiempo que pudieran. En ese tiempo, necesitaba destruir el círculo mágico de su extremo para evitar que la demonio lo siguiera. Ya que fue tallado directamente en el suelo, podría ser fácilmente reparado más tarde por cualquiera con la habilidad de transmutar. Una vez que escapara a salvo y volviera con un grupo de soldados, podrían repararlo de nuevo para que lo usaran Kouki y los demás. Cualquiera habría bastado para el trabajo, pero el capitán Mel había elegido a Endo. Sin embargo, fue exactamente esa elección la que confundió a Endo y le hizo dudar. Minutos antes, el capitán le había instado a sacrificarse a sí mismo y a todos los demás para mantener vivo a Kouki si era necesario. Pero ahora, el capitán estaba haciendo exactamente lo mismo por Endo. Mientras la batalla crecía con ferocidad, el capitán gritó desesperadamente su último deseo a Endo.
Lamento haber sido tan inútil, lamento no haber podido salvar a tus amigos. Solo lamento haberte dicho que te sacrificaras. Pero Kousuke, por patético que sea, por favor escucha mi último deseo. No te mueras. Sorprendido, Endon miró al hombre al que había llegado a respetar más que a nadie. Finalmente lo entendió. El capitán honestamente quería que todos los estudiantes sobrevivieran desde el fondo de su corazón. Si tuviera que sacrificar a alguien, preferiría sacrificarse a sí mismo para salvarlos a todos. ¿Te diste cuenta de lo mucho que debe haber dolido al capitán Mel pedirle que diera prioridad a Koki por encima de todo el mundo? Endou se mordió el labio y corrió hacia el círculo mágico tan rápido como pudo. Si al menos no cumplía el último deseo del capitán, ¿qué clase de hombre sería? ¡No te vas a escapar! La demonio ordenó a sus gatos perseguir a Endou mientras le disparaba un hechizo. Los gatos lanzaron sus tentáculos al mismo tiempo que le salían de las manos lanzas de piedra. Endou logró detener algunos de los tentáculos con sus dagas mientras esquivaba el resto. Sin embargo, estaba completamente indefenso contra las lanzas que le siguieron. Estaban dirigidas exactamente al lugar en el que necesitaba estar para esquivar todos los tentáculos. Apretó los dientes y cubrió sus signos vitales. No le importó recibir un golpe o dos, siempre y cuando pudiera llegar al círculo de teletransportación. Sin embargo, el impacto que esperaba nunca llegó. Uno de los caballeros había roto la formación y cubrió a Endou con su cuerpo. ¡Alan! ¿Estás bien? No te preocupes por mí. ¡Vete rápido! Incluso con una lanza alojada en su estómago, el caballero no dejó de blandir su espada contra los monstruos que se le acercaban. A pesar de sus lesiones, logró sonreír tranquilizadoramente a Endou. Se mordió el labio tan fuerte que le sacó sangre y luego corrió directo al círculo de teletransportación. Pequeñas plagas persistentes. Todos apunten al chico. No subestimes a los caballeros de Highlight. La demonio ordenó a sus fuerzas que atacaran a Endou, pero ya era demasiado tarde. El capitán Mel sonrió triunfalmente mientras veía a Endou desvanecerse en el círculo mágico. La demonio lo ignoró y atacó con sus monstruos hacia el círculo. Como ellos podían manipular el maná directamente, no necesitaban cantar un encantamiento para utilizarlo. Esta era su última oportunidad de traerlo a tiempo. Sin embargo, el capitán no iba a dejar que eso pasara. El capitán le dijo a la demonio: te acabo de decir que no nos subestimes. Aunque eran inferiores a los estudiantes en términos de poder en bruto, poseían un nivel de coordinación, habilidad y experiencia que a Koki y a los demás les faltaba. Puede que lo superaran en número, pero se aferraron a ellos con una persistencia que solo podía calificarse como excepcional. Pero por mucho que lucharan, la fuerza y el número de los monstruos a los que se enfrentaban era demasiada. No iban a durar mucho. El primero en caer fue Alan, el caballero que le había clavado una lanza en el estómago. Al esquivar el ataque de un monstruo, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Una quimera aprovechó la apertura y saltó sobre él hacia el círculo mágico. Justo cuando la quimera desapareció, la luz del círculo comenzó a desvanecerse. ¡Mierda! Dejamos pasar a uno. Kousuke, no te mueras, por favor. Las palabras del capitán fueron ahogadas por los rugidos de los monstruos. Furiosa con los caballeros, la demonio puso sus monstruos sobre ellos. Ya que estamos destinados a morir aquí de todos modos, salgamos con una explosión, hombres. Muéstrenle el orgullo de los caballeros de Highlight. ¡Sí, señor! Los caballeros gritaron todos al unísono. Su resolución era tan fuerte que por un segundo los monstruos a su alrededor vacilaron. 10 minutos después, la habitación con el círculo de teletransportación estaba en silencio. Endou gritó de rabia y frustración cuando llegó al piso 30. Sin demora, apuñaló con su daga en el círculo mágico que tenía a sus pies. Los caballeros que custodiaban el círculo de teletransportación en el piso 30 se sorprendieron cuando un chico con túnica negra apareció repentinamente desde su centro. Aunque estaban desconcertados, se recuperaron rápidamente y trataron de impedir que Endou destruyera el círculo mágico. Estos eran los caballeros que el capitán Mel había dejado atrás para proteger el círculo mágico de este lado. Los que había dejado atrás eran demasiado débiles para acompañarlo más allá del piso 30. Endou golpeó por segunda vez, luego por tercera vez. Justo antes de destruir el círculo por completo, los caballeros se las arreglaron para amontonarse encima de él. Posiblemente fue el peor error de sus vidas. ¡Suéltame! Necesito destruir esto. Si no lo hago, me seguirán. ¡Suéltame! Espera, eres uno de los amigos de los héroes, ¿no? ¿Por qué estás...?
Los caballeros gritaron sorprendidos al darse cuenta de que la persona que se había teletransportado era miembro del grupo de Kouki. Por un segundo sus manos se aflojaron. Endo se aprovechó de eso para levantar su daga de nuevo, pero llegó un segundo tarde. El círculo mágico comenzó a brillar. Un segundo después, un contorno borroso atacó a Endo y a los caballeros. Endo saltó fuera del camino apenas esquivando el ataque de la quimera. Desafortunadamente, uno de los caballeros no pudo reaccionar a tiempo y las garras de la quimera le atravesaron la armadura, hiriéndole mortalmente. Cayó al suelo, sangre chorreando por todas partes. Los otros caballeros miraron asombrados. Endo gritó frenéticamente al resto de ellos. ¡Ataque enemigo! ¡Tengan cuidado con los lugares donde el aire parece deformado! ¡Tenemos que destruir el círculo mágico! ¡Más de ellos seguirán apareciendo! Sus gritos estridentes hicieron que el resto de los caballeros volvieran a sus sentidos, pero en ese corto tiempo, otro caballero fue despedazado. Había 7 caballeros vigilando el círculo de teletransportación del piso 30. De ellos, 2 ya habían muerto. Endo activó una de sus habilidades de asesino, el baile de las sombras, y saltó hacia el techo. Planeaba saltar detrás de la quimera y destruir el círculo con un último ataque, pero la quimera se dio cuenta de sus intenciones y saltó para detenerlo. Los caballeros aún no habían comprendido completamente la situación, pero sabían que tenían que detener a la quimera. Los 5 saltaron al mismo tiempo. Todo lo que podían ver de la quimera era un contorno borroso en el aire, por lo que no tenían forma de saber qué tipo de armas poseían los monstruos o de qué debían ser cautelosos. Por eso no estaban preparados cuando la cola de la quimera empezó a cortarles el cuello o cuando sus alas empezaron a golpearlos. Sin embargo, su ataque concentrado logró desequilibrar un poco a la quimera, permitiendo a Endo esquivar apenas sus colmillos. Aún así le rozaron el hombro, pero Endo le cortó la cola a cambio al pasar junto a él. La quimera batió sus alas para recuperar su equilibrio y aterrizó a unos metros de distancia. Al mismo tiempo, Endo aterrizó en el suelo y blandió su daga en el círculo de teletransportación. La quimera utilizó el retroceso de su aterrizaje para lanzarse a Endo a una velocidad espantosa, pero ya era demasiado tarde. La daga de Endo ya había alcanzado su objetivo. Hubo un fuerte crujido cuando el círculo mágico se rompió. Su brillo comenzó a desvanecerse. El maná residual de los teletransportadores anteriores se dispersó. Al mismo tiempo que respiraba aliviado, la quimera apretó sus mandíbulas contra el brazo derecho de Endo. Luego tiró de sus mandíbulas hacia atrás tratando de arrancarle el brazo. Afortunadamente, los caballeros se apresuraron distrayendo a la bestia. El agarre de la quimera se aflojó cuando una lanza corta se incrustó en su costado. Debido a la sangre que se había rociado cuando fue mordido, la mayor parte de la cara de la quimera ahora era visible. Endo aprovechó esa oportunidad para lanzarle una daga al ojo con el brazo izquierdo mientras liberaba el derecho. Los caballeros se acercaron para darle el golpe final y 2 de ellos fueron asesinados mientras la quimera se movía con dolor. Le arrojó más dagas, pero incluso sin un ojo, usó sus sentidos sobrenaturales para esquivar el peligro. Otro de los caballeros gritó, echó una rápida mirada en su dirección. Parecía que incluso después de ser cortada, la cola de la quimera aún podía moverse. Había saltado y se había enganchado al cuello del caballero. La piel alrededor de donde había sido mordido se tornó púrpura y después de unos segundos más de gritos, murió. El último caballero intentó aplastar la cola de la serpiente para siempre, pero eso fue un grave error de su parte. La quimera instantáneamente se abalanzó sobre él en el momento en que le dio la espalda. Cubierto de heridas, Endo exprimió desesperadamente hasta el último gramo de su fuerza. Apuntó su mayor habilidad al cuello de la quimera esperando matarla antes de que llegase al caballero. Endo gritó, ¡muere! Había abandonado a sus compañeros, había abandonado al capitán, incluso dejó que mataran a estos caballeros. Canalizó todo ese odio y frustración en este último ataque. Su espada se hizo realidad, le cortó la nuca a la quimera, matándola instantáneamente. La fuerza de su salto le llevó más allá de la quimera, por lo que golpeó el suelo con una fuerza considerable, rodando por unos metros hacia adelante. Soportando el dolor en su hombro, brazo derecho y estómago, se levantó con su brazo izquierdo y miró hacia atrás para asegurarse de que la bestia estaba realmente muerta.
Su camuflaje se había disipado y tenía una enorme herida en el cuello, por lo que él podría decir que estaba hecho. Sin embargo, en lugar de parecer triunfante, Endo solo maldijo amargamente. El último caballero estaba a poca distancia del cuerpo de la quimera. Obviamente estaba muerto. Su mano derecha aún sostenía su espada, mientras que su cara era una masa hinchada de color púrpura. A su lado estaba la cola de la quimera cortada por la mitad. Parecía que el caballero había conseguido cortar la cola justo antes de que la quimera le alcanzara. Sin embargo, justo antes de morir la cola, había disparado su veneno a la cara del caballero. Al final, todos los caballeros que custodiaban el círculo mágico en el piso 30 habían muerto. Endo lloró maldiciéndose a sí mismo por no haber logrado salvar ni a uno solo de ellos. Una vez que todas sus lágrimas fueron consumidas, sacó la medicina curativa más fuerte que pudo encontrar de la bolsa del Capitán Mel y la bebió. Si no se curaba rápidamente, moriría por la pérdida de sangre. Cuando terminó de curarse, reunió todos los cadáveres de los caballeros y los alineó junto al círculo roto de teletransportación. Luego, los miró durante unos minutos antes de darse la vuelta y dirigirse a la superficie. La cara de Endo estaba pálida y sus ojos vacíos. Una vez más, Endo había sido el único que sobrevivió. Ese conocimiento se enrolló sobre él como cadenas heladas, agobiando sus pasos. Lo único que lo mantenía en marcha era la misión que le habían confiado los que habían muerto. Corrió mecánicamente, sin pensar en nada más. Y bueno, gente, hemos llegado al final tanto del capítulo 2 y del capítulo 3 del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Tuvimos un relato lleno de acción y drama, viendo cómo al final del capítulo 2 el grupo de héroes terminó siendo completamente derrotado por los monstruos de la demonio, mientras que en el capítulo 3, como dice su título, vimos la lucha de un personaje que no me parece tan genérico. Al final termina siendo uno de los mejores personajes. Hasta recuerdo que le hicieron su propia historia en Arifureta After Stories. Bueno, con esto hemos terminado 3 de los 5 capítulos de este volumen. En el siguiente video les traeré el capítulo 4, donde volveremos a ver al grupo de Hajime. Si te ha gustado el video y el relato, no olvides darle me gusta, comentar qué te parecieron los combates y claro, no olvides suscribirte para seguir trayéndote esta historia. Suscríbete. Esto es todo por parte del relator JS, que les vaya muy bien en todo lo que hagan, incluso si no hacen nada. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós.